La palabra de Dios, 2 Corintios, del 1, desde el 15 hasta el 22. 2 Corintios desde el 1, desde el 15 hasta el 22. Vamos a leer intercalado. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvierais una segunda gracia, y por vos pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. Así que el prometerme esto, uso quizá la ligereza, y lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí o no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas que ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son de él en sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confiesa por vosotros en Cristo, y el que nos unió es Dios, todos juntos, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las rasgas del Espíritu en nuestros corazones. Amén. También en esta hora vamos a escuchar la palabra que el Espíritu Santo quiere que nosotros escuchemos. Oremos por el obispo para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra, y que nosotros podamos obedecer. Vamos a decir Jesús y vamos a orar. Jesús. 말씀 앞에 하나님의 말씀 받기 위해서 왔습니다. 우리 영혼이 갈급하여 하나님의 말씀이 없이는 살 수 없사오니 내 영혼에 말씀하여 주시옵소서. 내 영혼이 가난하여 하나님의 말씀을 받겠사오니 성령께서 말씀하여 주시옵소서. 오늘도 말씀을 대언하실 우리 감독님에게 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 더하여 주시며 그 말씀 한마디 한마디가 우리의 영혼에 아멘 되어줄 수 있도록 성령께서 인도하여 주시옵소서. 더럽과 악한 영들이 좀 더 방해하지 않게 도와주시고 하나님만이 영광 많은 거룩한 시간 될 수 있도록 우리 하나님이 역사하여 주시옵소서. 하나님께서 신령한 권능들을 통해서 우리 모두가 말씀을 듣고 깨달을 수 있도록 우리 모두를 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, tú nos has ordenado este día santo y nosotros hemos recibido esto como bendición. Y nosotros, tú dijiste que los que verdaderamente cumplen con el día del Señor van a recibir la bendición, dando la gran bendición. Y también el día de unge los labios de tu siervo, dándole la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rindámosle la gloria. Vamos a leer desde el título todos juntos. Amén, rindámosle la gloria. Dios es omnipotente. Él estableció lo que realizaría en el mundo antes de la creación. Por lo tanto, ¿puede el hombre que parece polvo revelarse a la voluntad de Dios? La voluntad de Dios continúa el ayer, el hoy y el mañana. Siempre irá de acuerdo a la voluntad de Dios. De esta manera, dentro de la voluntad no hay sí y no, sino únicamente sí. Por esa razón debemos ser obedientes. Amén. Es correcto. Es verdad. Sí. Quieren decir sí a la obra de Dios. Tiene fe y es justo. Dios manifestó su voluntad a través del Hijo y lo cumplió a través del Espíritu Santo. Digamos amén y rindámosle la gloria. La fe no puede tener incomodidades. Entreguemos nuestra en el bautismo y vivamos por lo que Dios únicamente. Nuestro deseo es lo espiritual. Debemos dejar nuestros deseos y seguir únicamente los mandamientos de Dios. La obra que debemos administrar debemos ser según la voluntad de Dios, y cuando se realiza la voluntad de Dios se cumple. Digamos amén. Sigamos a la palabra y a la palabra de Dios. Digamos amén y amén. Dios es omnipotente. Dios no solamente es el creador, sino que también todas las cosas que Él creó, también el universo,
Todos ustedes saben y ni siquiera podemos imaginar qué tan grande es el universo. Pero también Dios también creó el cielo, que es mucho más grande que el universo, sino que también hasta los más pequeños, hasta los insectos y también hasta los virus y las bacterias. Dios creó todo esto. Nosotros podemos saber de que tenemos muchos virus dentro de nuestro cuerpo, pero de la misma forma, esos virus que ni siquiera podemos ver con nuestros ojos fueron creados por Dios. Aunque nosotros no podemos ver con estos virus con nuestros ojos y ni siquiera pues con los lentes, pero la verdad es que Dios, esos existen y Dios mantiene todo esto. Y también nosotros podemos ver de que hay muchas cosas más pequeñas que lo que hay grande. Pero la verdad es que Dios creó todo esto. Y también le da a ellos pues su límite. Y también les da su poder. Y también su autoridad. Por eso ellos comen y también ellos son comidos por otros animales. O sea, todo es hecho según la voluntad de Dios. Si también nosotros vemos, si nuestros ojos, si vemos a una bestia, pero sí, una bestia que es grande, si digamos un tigre, un león, ellos no pueden hacer, ellos comerían a los diferentes animales que son pequeños, pero esos animales que son pequeños también pues comerían del pasto. Pero de la misma forma ellos son omnívoros y por eso solamente comen de eso. O sea, todo es según la voluntad de Dios, todo fue creado según la voluntad de Dios. Aunque nosotros seamos con nuestras bocas, con la voluntad de Dios, con la voluntad de Dios, pero la verdad es que nosotros no podemos creer en eso verdaderamente, solo lo decimos con nuestros labios. Por eso, de la misma forma, con esta actitud, cuando nosotros vamos delante de Dios a orar, y también a veces oramos con nuestros propios deseos. Y yo, como usted les he dicho anteriormente en otra prédica, pues la verdad es que mis deseos, pero para verdaderamente el llevar esta palabra y verdaderamente llevar deseo que yo tengo delante de Dios es una fe que es buscando la bendición. O sea, esto es un misticismo de la misma forma que ir delante de un Dios, de los dioses. Y es venir delante de los dioses y decir, ay, dame esto, dame lo otro. O sea, solamente teniendo su propia vida, pues sus propios deseos. La verdad, esto no tiene ningún interés con Dios. Por eso nosotros siempre, yo le he dicho muchas veces, no tengamos una vida de fe que busque a los deseos de nuestra carne. Pero aunque ustedes han escuchado muchas veces esto, pero no tienen esto dentro de sus corazones. Pero si no solamente oran por su propio propósito. Y la verdad, por medio de esta vida de fe que busca las bendiciones, verdaderamente lo estás llevando a la destrucción. Luego de que ese espíritu muera, verdaderamente no va a tener lo que está buscando en su espíritu. Pero entonces esa verdaderamente no tiene la idea de cuán tan inseguro está ese espíritu. De la misma forma, nosotros podemos conocer y saber cuál es la diferencia entre las personas que conocen de Dios y los que no creen en Dios. Pero el dar y pedir nuestros propios deseos es la vida que busca la bendición solamente. O también hay personas que vienen a la iglesia y al orar vienen y dicen como llorando y dicen, yo hice esto, perdóname por lo otro. Pero entonces por su propia conciencia, por medio, y también la vida de fe no es venir delante de Dios, ¿verdad? Desahogándonos con nuestras incomodidades de nuestra vida de fe, pues de nuestra vida no de sola de fe, sino también de nuestra vida.
nosotros venimos delante a buscar la ayuda de Dios. Pero ¿por qué es esto? Toda la respuesta que Dios nos quiere está en Dios. Y también la bendición está solamente en el Padre Dios. Es la pertenencia del Padre. Por eso Jesús también, Él da la bendición, o sea, Él pide la bendición, o sea, dale la bendición a ellos. Pero la verdad es que el Padre no es el que da la bendición, sino que es el que Él ordena la bendición. Pero el Hijo es el quien verdaderamente pide la bendición para que Él se pueda dar. Por eso Dios usa su bendición como Él quiere. Por eso toda la respuesta de todas nuestras oraciones. Por favor, recuerden bien esto. No es algo que Dios, si yo lo pido de esta forma, entonces Dios me responderá de la misma forma. Este no es lo que significa la oración. Pero entonces hay muchas personas que dirán, ay, si yo oro con todas mis fuerzas y Dios verdaderamente me va a responder todo como yo quiero, pero no es el hecho de orar de esta forma y no va a tener la respuesta de esto. Pero la verdad es que Dios, que ya fue hecho, ya puesto por Dios, entonces también Dios tendrá, digamos, esta persona tendrá en este tiempo tendrá esto. Y yo le respondí en este momento. O sea, Dios ya tiene todo esto en sus manos. Pues si nosotros vemos en Mateo 6, y también cuando Dios también nos enseña la oración y nos dice que nosotros no oremos como los gentiles. Pero entonces, ¿qué nos dice? Dios verdaderamente conoce lo que tú necesitas. Aunque si tú ni siquiera lo pidas, Dios verdaderamente conoce lo que tú necesitas. Sin que tú lo digas, Dios conoce lo que necesitas. ¿Qué es lo que un niño, un bebé recién nacido, qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pide? La madre conoce lo que el hijo necesita. Por eso le entrega y le da lo que necesita en ese tiempo. Por eso Jesús nos dice, yo les doy a ustedes y oren así de esta forma. Por eso esto es por medio de esto, es darle complacencia a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, la voluntad que Dios ya ha hecho es que se haga en la tierra. Si nosotros vemos en 1 Juan que nos dice, cuando nosotros oremos, si nosotros buscamos según su voluntad, todo será verdaderamente respondido a nosotros. Por eso nosotros podemos conocer con nuestra fe de que el Padre ya ha escuchado y que Él nos ha dado la respuesta. O sea, conocemos y tenemos la fe de que Él ya ha respondido en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque Dios desde antes de la eternidad ya tiene todo preparado por el hombre. Por eso es algo que nosotros tenemos que creer. Por favor, no juzguen esto con su propio pensamiento, con su propia justicia, sino que tenemos que mirar lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Por eso si nosotros pedimos según la voluntad de Dios, Él nos escuchará y sabremos de que Él ha escuchado nuestra oración. Por eso nosotros, para poder orar según la voluntad de Dios, recibiremos la respuesta. Si no recibimos la respuesta, no estamos orando según la voluntad de Dios. Pues entonces las personas dirán, ¿por qué Dios no escucha mi voluntad? Ay, Dios no existe. No importa cuánto uno ore, no existe. Y juzgan de esta forma. Pero la verdad es que Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios. Pero la verdad, Él, aunque siendo Dios, Él entregó su oración a Dios. Entonces, ¿qué Él dijo? Yo deseo de que esta copa sea removida de mí. Pero la verdad es que Jesús, que el Hijo del hombre, esto es algo que está pidiendo como hombre de Nazaret. Pero ¿qué es lo que dice? Que no se haga mi voluntad, pero sino que se haga tu voluntad. Y esto ora y 1 y 3 veces en la misma oración.
O sea, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. O sea, lo que yo deseo es algo que no será realizado, sino que sea según la voluntad del Padre. 우리는 Nosotros 하나님을 좀 알면 tenemos que conocer a Dios. Si nosotros conocemos a Dios, nosotros podemos triunfar en nuestra fe. 하나님은 모든 걸 가지고 계세요. Dios es el quien tiene todas las cosas y por eso lo que nosotros pedimos es lo que pertenece a Dios y también la respuesta que estamos esperando es de Dios. 세상에 태어나지 않았을 때부터 Desde el momento en que nosotros no hemos sido nacidos, pero Dios conoce lo que nosotros necesita y nos está preparando. Pues se está preparando para entregarnos a nosotros. Por eso, 하나님의 응답을 가지고 계세요. Dios verdaderamente tiene lo que nosotros necesitamos y esa es su pertenencia. Y lo que nosotros queremos desear como respuesta es la pertenencia de Dios, es de Dios. También la voluntad es de Dios. 하나님, Por eso cuando nosotros oramos, Dios, danos la respuesta. 하나님의 소유, O sea, eso es lo que pertenece de Dios. O sea, danos lo que es tuyo. 하나님의 이미 정하신 그 O sea, esa voluntad que ya es sí, ya hecha delante de Dios. Nosotros estamos orando por esa voluntad, lo que es de Dios. También la bendición, como no es el hecho de solamente orar, sino no quiero la voluntad, sino que Dios tiene que darnos a nosotros la 복을 bendición. Tenemos que orar de esta forma, o sea, dame lo que es tuyo. 내가 지금 기도하는 게 뭡니까? 우리가 신앙생활하는 게 ¿Qué es lo que yo estoy orando en este momento? ¿Qué es nuestra vida de fe? Nosotros no tenemos la vida. También eso es de Dios. Por eso nosotros oramos, Dios, dame la vida. También la vida eterna es de Dios. Por eso, dame la vida eterna. O sea, estamos pidiendo lo que es de Dios, lo que está debajo de la autoridad de Dios, lo que ya Dios ha creado, lo que es la voluntad de Dios, que es lo que Dios ya ha preparado. Nos estamos orando, estamos dando lo que ya es tuyo. 뜻대로 정한 것을 O sea, estamos pidiendo lo que ya es la voluntad de Dios. Pues sí, no es la voluntad de Dios, es algo que no puede ser realizado. 바울은요. Si nosotros vemos a Pablo, era una persona muy sobresaliente, 제 질병이 있어요. pero él tenía una enfermedad en su tierra, en su carne. 여러 가지 질병이 있다고 해요. Y él tenía varias verdaderamente enfermedades. Si nosotros vemos 있다고 그래요. a los teólogos, 아주 심했다고 그래요. dicen que verdaderamente que Pablo tuvo muchos, pues, 하나님 enfermedades, pero ¿qué fue lo que él dijo en 1 Corintios? Que Dios me dio a mí una espiga de Satanás 한 번, 두 번, 세 y que verdaderamente por eso él oró por ello una y otra y 3 veces para que esa espiga fuera quitada de él. 내가 받은 내가 하도 많고 그러니까 Pero como yo ya he recibido tanta gracia de Dios, 내가 내게 준 것이니 그 족한 줄 알아. os dice como, tú haz conforme a la gracia que yo he dicho y también tú verdaderamente 내가 그 vive según con la gracia y con esa enfermedad, junto con esa enfermedad. 바로 이 사탄이 가시도 내 몸 뱉은 대로 그냥 있어라. O sea, vive según con esa espiga que fue puesto delante tuyo. 이젠 그냥 자기 몸에 Y por eso, y entonces Pablo dijo que él verdaderamente pues iba a vivir con esa enfermedad y no volvió a orar sobre eso. O sea, es algo que Dios nos tiene que dar. Por eso siempre tenemos que orar dando gracias delante de Dios, de que sea, sí, el hecho de que sea, siempre tenemos que dar gracias si algo fue hecho según mi voluntad o no fue según mi voluntad. De la misma forma como Jesús verdaderamente, él oró tan intensamente en ese momento.
Pero como no tuvo en el momento donde no está la voluntad de Dios, no vamos a tener la respuesta. No es el hecho de orar según mi propia voluntad. Por eso nos está diciendo ahora, en este momento, nos está advirtiendo que si nosotros no seguimos la voluntad de Dios, nosotros no vamos a tener la respuesta. Si nosotros pedimos con nuestra convicción, entonces ¿cómo vamos? Dios nos va a dar la respuesta. 하나님의 뜻과 같지 않은데 O sea, nos está diciendo que cómo vamos nosotros a morir si no es la segunda de Dios. Esto nos dice en Ezequiel. 기복신앙에 대해서 Nos está verdaderamente advirtiendo de la vida de fe que solamente busca ese tipo de bendición. Por eso Satanás, 말했다고 해서 ¿qué fue lo que dijo? 다 들어줍니까? No es que Satanás al pedir todo lo que él desea a Dios será cumplido a él. 예수께서 금식하시고 Pero entonces en ese momento cuando Jesús estuvo ayunando en el desierto y cuando terminó su ayuno, y en su ayuno, ¿qué fue lo que le dijo? El diablo que le dijo, pon esas piedras en pan, convierte esas piedras en pan, pero eso no fue hecho porque no es la voluntad de Dios. Y también tírate de ese templo, pero ¿por qué no fue esto realizado? Porque no es la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Es el hecho de que Jesús le dijo que le arrodillara delante del diablo, pero eso no es la segunda voluntad de Dios. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Pero cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi madre y es mi hermano. Así es como dijo. 하나님 뜻대로 하지 않으면 못 지내고 Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, aunque sea la madre de Jesús, que sea los hermanos de Jesús, no tienen ninguna relación. Pero entonces hay muchas personas que oran y se esfuerzan para orar por sus propios deseos, diciendo, ay, dame esto, dame lo otro. 내 뜻이 아니라면 Pero la verdad, si esa no es la voluntad de Dios, Dios no responderá de ello. 그래서 우리는 모든 신앙이 뭐냐? Por eso, ¿qué es nuestra voluntad? Es de hacer según la voluntad de Dios. Si nosotros no hacemos lo hacemos según por nuestra voluntad, entonces la verdad, cualquiera sin recibir el bautismo, sin recibir el Espíritu Santo, podrá recibir la salvación. Pero la verdad es que Dios desea que nosotros nos arrepentamos, recibamos el bautismo y que nosotros recibamos el Espíritu Santo y tengamos la vida de fe según la voluntad de Dios. Él recibe la salvación, no es algo que nosotros hacemos según por nuestra voluntad, sino que solamente los que han seguido la voluntad de Dios. 내가 이제 가서 지성드려야 Y también el hecho de reunirnos y venir delante de Dios es hacer según la voluntad de Dios, el venir con mis propios deseos en la vida de fe de la bendición. Pero si el Padre nos dice, si el Dios nos dice que nosotros reunamos, entonces nosotros seguimos su voluntad y venimos. 성의를 지켰습니다. Y por eso también nosotros oramos. Hemos obedecido el día del Señor, que es la iglesia. Es el lugar donde se reúnen. 그건 부르다는 뜻이에요. O sea, que son llamados. 전부 다 그가 부르셔서 Que todos son llamados. Y como todos han obedecido, y ese lugar donde se reúnen se le llama la iglesia. No es el hecho por mi voluntad, por mi propia conciencia. Y no es el hecho, ay, debería ir a ese lugar y venir a ese lugar. No es ese hecho, sino que es el lugar donde Dios ha llamado. La iglesia, que es iglesia. O sea, ¿qué es lo que significa eso? Es el mandamiento de Dios. O sea, que han obedecido y se han reunido para venir delante de Dios. Se han reunido para venir delante. Esta es la iglesia. 세상 용어로 Si nosotros vemos en las diferentes palabras en el mundo, pues podemos malinterpretar esto. Pero eso no significa esto. Si nosotros vemos en Hechos 7:57, ¿qué es lo que nos dice? Que Esteban 아주 꾸짖었습니다. verdaderamente pues regañó a los israelitas, que les dijo, como ustedes no han verdaderamente obedecido la palabra de los que fue dado en los ángeles, ¿será que ustedes verdaderamente pueden obedecer la palabra, recibir la palabra que es dada por medio del Espíritu Santo?
여호와 이름으로 O sea, usted que por medio del ángel de Jehová le ha dado y les ha ordenado a ustedes que cumplan con el día del reposo. Pero si ellos no cumplen con eso, ellos recibirán la maldición y la muerte en ese mismo instante. O sea, esa palabra que fue dada por medio de 그 뜻대로 하는 ese ángel fue hecho por la voluntad de Dios. Pero como no siguen la voluntad de Dios, 교회는 성령의 entonces verdaderamente reciben la maldición. Hoy en día nosotros seguimos la iglesia por medio del Espíritu Santo. Obviamente Jesús decimos de que Jesús ha hecho la iglesia. Pero como Jesús, obviamente, Él es el centro de todo. Él dio nuestra sangre. Nosotros tenemos que tomar de esa sangre y comer de su carne. O sea, Jesús es el centro. Por eso es la cabeza del cuerpo. Pero entonces, ¿quién fue el que creó esto? ¿Quién estuvo con Él? Es el Espíritu Santo. 성일은 Por eso el día del reposo de la ley 을 말합니다. está hablando sobre el sábado, está hablando sobre el fin de semana, o sea, el día séptimo. 이 우리의 지금 성일은 Pero nuestro día del Señor es el primer día luego del reposo, 첫날이에요. o sea, es el primer día de la semana, o sea, es el domingo, es el día del Señor, es el lugar, es en el día en que el Espíritu Santo vino. En el día de aposento, en el Pentecostés, en el cual el Espíritu Santo vino, es el día del Señor, es el domingo, es en el día donde fue hecho el templo. Por eso, ¿qué fue lo que el Señor nos dice? Esa iglesia que fue comprada por la sangre de Jesús, tú puso al obispo 하나님의 피로 산 교회를 지게 하셨느니라. para que verdaderamente pastoreara la iglesia que es de Dios. O sea, el Espíritu Santo es lo que lo hace. 성령의 La iglesia fue establecido por medio del Espíritu Santo. 개척을 했습니다. De la misma forma, yo también creé y establecí la iglesia. Pero si eso no fue dado permiso por medio del Espíritu Santo, no hubiera sido realizado. Cualquier cosa que yo haga, si no tengo el permiso del Espíritu Santo, no puede ser hecho. La iglesia de Jesús fue hecha, establecida por medio del Espíritu Santo. El Hijo del Hombre derramó su sangre. Él resucitó y subió al cielo. Y Él ahora está preparando nuestros hogares. Y en ese lugar 그걸 보내사 juzgará. Y en ese mismo momento nos envía a nosotros el Espíritu Santo. Y los que han tenido la sangre de Cristo se reúnen para verdaderamente crear a la iglesia. Y hace que por medio del Espíritu Santo verdaderamente hagan y establezcan la iglesia. 가르치시네. Y hace que nos enseñen en la iglesia. 성령이 가르치신다. 이게. También en la prédica es algo que es dada y es enseñada por medio del Espíritu Santo. 진리의 성령 오시면 그가 Sí, entonces, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Cuando Él verdaderamente, el Espíritu de verdad, cuando venga en ustedes, lo hará recordar a ustedes, les enseñará a ustedes la palabra de verdad. O sea, es algo que el Espíritu Santo hace. 그래서 우린 모두가 Por eso todos nosotros, 얘기하는 것부터 시작해서 al venir delante de Dios, viene de la iglesia, tenemos que primero arrepentirnos. 참 받았습니까? 그분의 뜻대로 O sea, 살아가라는 말이에요. si tenemos que tener el perdón según la voluntad de Dios. 우리가 목사가 하나가 세워져도 Pero de la misma forma, si un pastor es establecido, es según la voluntad de Dios. 감독이라고 했더니 뭐또 그걸 Entonces hay muchas personas que nos están molestando ahora diciendo de que, ¿cómo pueden decir que es el Espíritu Santo fue establecido? Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que es hecho en la iglesia es por medio del Espíritu Santo. 아멘. Por eso, siempre, solamente en la iglesia, solamente está el amén, el sí. Que es lo que nosotros podemos escuchar mucho cuando venimos a la iglesia. Cuando la primera vez yo también al venir a la iglesia, cuando todas las personas, cuando el pastor estaba orando y al terminar de orar decía amén. 그래서 이 불신자
es algo que verdaderamente no puedo olvidar. 비난하는 소리 들었어요. 뭐라고 하니? Hay una vez cuando había unos incrédulos, cuando verdaderamente nos estaba buscando a la iglesia, decían, ay, ellos en la iglesia siempre dicen amén. Pero la verdad, yo en ese momento pensé, ¿por qué dicen? ¿Por qué nos juzgarían en esto? Ellos dicen como, ay, ahí viene el que dice amén, ahí viene el que dice amén. En la iglesia podemos escuchar la palabra amén. 아멘. También aunque estuvieran durmiendo, pues dicen como amén. O sea, siempre están diciendo el amén. 그 아멘, 아멘. Amén. 아멘이 뭡니까? ¿Qué es amén? 아멘은 옳습니다. El amén es correcto, 진실로. es verdad. 예. Sí. 긍정뿐입니다. O sea, todo es positivo, es afirmativo. 이렇게 하시니까 Como Dios hace de esta forma y uno dice, amén, así es, como, es correcto. Entonces uno dice, el amén que es 옳습니다. correcto, 진실로. es verdad. 예. Sí, este es el significado de amén. 여러분들이 기도할 때 Por eso nosotros también al orar, cuando decimos, ay, en el nombre de Jesús, amén. Y también decimos, ay, verdaderamente, amén. 어떻게 진실로 ¿Cómo es ciertamente que nuestro espíritu 영원히 기도를 한다. 우리 영이 기도한다. es el que ora? 고린도전서 En 2 Corintios 2, ¿qué es lo que nos dice? Que Dios, 아무도 모른다 그랬어요. aparte del Espíritu Santo, no hay nadie que conozca las condiciones, lo que Dios necesita. De la misma forma, si nosotros verdaderamente recibimos el Espíritu Santo, podemos conocer las diferentes situaciones y la persona de Dios. Por eso conocemos las situaciones de Dios. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo verdaderamente conoce bien lo que Dios necesita. 이와 같이 De la misma forma, 외에는 사람을 알지 못한다고 했어요. aparte de nuestro espíritu, el hombre es el único que conoce sus propias situaciones. También nosotros al orar, hay veces que nos sentimos la frustración. O, ay, quisiera que me conociera. 안 알아주죠. O quisieran que conocieran que yo hice eso. Ni siquiera es algo que el esposo conoce o la esposa conoce. 뭐냐? 그러니까 서로가 알아주지 못하니까 갈등도 있는 거예요. Pero como los dos no se entienden, por eso pues es obvio que exista el conflicto. Por eso mi espíritu es el único que conoce mi condición. 우리가 하나님께 나갈 때 내가 영으로 나가지 않으면은 Por eso, de la misma forma, si nosotros venimos delante de Dios, si nosotros no venimos delante de Dios con mi verdadera condición, con mi verdadero deseo, nosotros no podemos conocer esto delante de Dios, porque lo tenemos que hacer con espíritu. 지금 여러분이 와서 De la misma forma, todos ustedes, como los religiosos, no lo hacen según la voluntad de Dios, sino con su propia conciencia, están orando delante de Dios. 철학하는 거예요. 철학. O sea, con su propia, están haciendo una filosofía. 내 사정을 Mi condición es alguien que verdaderamente conoce bien mi condición, es mi espíritu. Y como de la misma forma, el que conoce verdaderamente todas las condiciones de Dios es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que conoce verdaderamente mi voluntad? Solamente existe el Espíritu. 몰라준다고 목사에게 불만. 그건 벌써 당신이 Pero la verdad, el venir delante del pastor diciéndole de por qué no conoce mi propia condición, que conozca, pero es algo que estamos teniendo una vida de fe que está incorrecta. Si ni siquiera conozco toda la condición de mi hija, de mi esposa o la condición de mi hijo, 영만이 y a duras penas conozco mi condición. 그러니까 요 교회에서 누가 Por eso uno cuando viene a la iglesia, entonces uno verdaderamente le puede decir como, ay, como usted es el que no conoce mi condición, 몰라준다고. diciendo que ellos no lo conocen a uno. Es algo que verdaderamente me frustra y es algo que todavía nosotros podemos ver en nuestra vida de fe. 자,
내 사정은 누가 제일 잘 알아요? ¿Quién es el que conoce bien mis condiciones? Es la carne. Por eso el Señor nos está diciendo a nosotros que nosotros oremos por medio del Espíritu Santo. En las lenguas es la oración del Espíritu Santo. Por eso, el único que conoce esas condiciones es el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que orar por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu. 어떤 사람이요? Pero algunas personas 설명 못하는 사람이 그냥 que no verdaderamente no pueden explicar con sus bocas su propia condición. O de la misma forma yo al verdaderamente 하고 얘기할 수 predicar la palabra del Señor, 연약해서 말이 verdaderamente ponen sus propios pensamientos. 그러니까 방언한다는 거예요. Por eso nos está diciendo a nosotros que nosotros verdaderamente oremos en lenguas. ¿Por qué? Porque en ese momento el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, está dando mis propias condiciones delante de Dios. 내 사정을 내 영만이 알 수 있어요. 그래서 Por eso, solamente mi espíritu es el que conoce mis propias relaciones, mis propias 자기를 건축하고 espíritu. Y de la misma forma como nosotros construimos nuestra fe, tenemos que seguir al Espíritu Santo. 영으로 Con el medio del Espíritu. 영으로 예배드리고 Por eso nosotros por medio del Espíritu oramos, rendimos el culto. 하나님과 소통하지 않으면 Y verdaderamente tenemos una relación con Dios. Y si no la tenemos de esta forma, es un incrédulo. 하늘에서는 하나님이 아무 통할 수가 없어요. Esto es algo que no puede ser soportado por Dios en ningún caso. 이게 영으로 해야 내 진실 Por eso solamente por medio de mi espíritu verdaderamente podemos entregar delante de Dios mi vida de fe. Por eso Dios nos escucha en las oraciones de nuestro espíritu 거기에 응답을 하신다. y nos da a nosotros la respuesta. 이렇게 영으로 하는 겁니다. Es algo que es hecho por medio del espíritu. 여러분 기도를 영으로 그래서 예배하는 자가 영으로 할지 하나님 Por eso nos está diciendo el que ore por medio del Espíritu Santo. Y también el que rinde el culto en espíritu y en verdad. Tiene que hacerlo por el espíritu. 예배자는 영으로 할지 Y el que rinde culto lo hace por medio del espíritu. Eso nos dice en 1 Corintios 3. O sea, él decía que nosotros lo hagamos por medio del espíritu. Pero si nosotros no lo hacemos por medio del espíritu, es algo que es en vano, que fue hecho en vano. 하나님 앞에는 내 영의 Por eso lo que yo necesito. 가지고 나와서 예배드리는데 내 영 Pero por eso, como al rendir el culto, en mi espíritu es el verdadero que conoce lo que mi espíritu desea. 일이라는 거예요. O sea, que nosotros verdaderamente entreguemos esto al obispo. 이걸 좀 분명히 하셔야 돼요. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. 그래서 오직 Por eso solamente 정말 debemos venir delante de Dios 뜻대로 y hacer según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios tenemos que orar y tenemos que tener nuestra vida de fe. 가장 중요한 것은 뭐니? Por eso que es lo más importante con lo que nos leímos la palabra de Dios el día de hoy. La iglesia es el lugar donde está lleno de la voluntad de Dios. 아바란 말은 Por eso también nosotros al orar a Dios decimos Abba Padre, o sea que significa Abba, significa Padre. 아주 O sea, entre lo más alto, el que está en lo más alto, también Abraham, cuando uno le dice a Abraham, y también le dice como el hijo mayor, o sea, el que es mucho más alto. 그 아이들이 말이요. Por eso, si nosotros vemos a los niños, 안 되지만 할아버지 aunque ellos sí, y su madre verdaderamente no cumple con lo que el niño desea, busca a su abuelo y le pide lo que le dice que necesita, porque es algo que los abuelos no pueden negar. Por eso, como si el abuelo lo hace, entonces todo es hecho por él. 아버니까 De la misma forma,
nosotros venimos a arrepentirnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Pero también nosotros a veces, cuando venimos delante de Dios, decimos Señor, Señor. Y también nosotros decimos Abba, Padre. O sea, ese es el final. No hay más de que esto. Por eso, si el Padre dice que esto es hecho así, entonces tiene que ser hecho de esta misma forma. Por eso nos está diciendo que nosotros oremos al Padre. ¿Por qué? Porque si Él dice que es hecho, entonces será hecho. Pero si el que no es según la voluntad de Dios, no será hecho. O sea, si estamos siguiendo la voluntad de Dios. O sea, es para que Él verdaderamente sea el que guíe. Y por medio del Espíritu Santo, con amén, es el fin. O sea, no hay más que esto. Por eso Él no hace la segunda la voluntad de Dios. También es Él la desobediencia. Y también nosotros no hay otra forma, en otro lugar donde nosotros tenemos que ir, porque Abba Padre es el que es más alto de lo más alturas. Por eso la iglesia solamente existe el amén. Si yo no he recibido aún la respuesta de todas maneras, amén. Si verdaderamente así es, amén. Es hacer según la voluntad de Dios. Y también el hecho de que nuestra iglesia fue hecho independientemente, no es por seguir los diferentes reglas que fueron hechas por medio del cristianismo, sino que verdaderamente los que han verdaderamente venido delante de Dios, verdaderamente puedan ser personas que amen a la iglesia y pues verdaderamente sean delante de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice? Dios, Jesús es la cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo es el cuerpo. Por eso nuestra vida de fe es solamente según la voluntad de Dios. Y por eso nosotros escogimos esta palabra. Es algo que nadie ha escogido. O sea, ese camino de lo más corto. Nadie ha pasado por ese camino, sino que todas las personas quieren seguir y caminar en el camino grande. Por eso nuestra vida de fe, según la voluntad de Dios, tiene que venir en ese momento exacto y tiene que estar a voluntad de Dios, que es de hacer según la voluntad de Dios. No es el hecho de creer en Dios solamente con nuestras bocas, sino que verdaderamente confesar con medio de esto. Si ustedes ven en las noticias, nosotros vemos a los congresos. Y si nosotros vemos el liberalismo en Corea, existe el liberalismo y y por eso cada uno da sus propios pensamientos y pelean entre sí y luego pues dan su voto y tienen una respuesta. Pero por como ellos no tienen una idea de fe, según la voluntad de Dios, están y deciden según su voluntad. O sea, por su propia voluntad se han reunido a cada uno de ellos. Y por eso es una vida de fe que está lleno de la vida de fe. Verdaderamente no puede ser medido el hecho de cuánto ha comido usted, cuánto no. Pero sin embargo, la iglesia fue realizada según la voluntad de Dios. No es según la voluntad del hombre, sino que es solamente por la voluntad de Dios. Por eso la forma en que uno se bautiza, en la forma en que uno recibe
el Espíritu Santo o en el hecho de que uno sigue 하나님의 말씀으로 사는 겁니다. su propia voluntad, es seguir la voluntad de Dios, es vivir según con la palabra de Dios. No es por nuestra propia conciencia, sino que solamente es vivir según con la voluntad de Dios. 야당 여당에 있을 수가 없어요. Por eso en nuestra iglesia no puede existir 목사님은 그 사무처의 회원 40여 명의 que es una independencia, pero la verdad es que nuestra vida de fe tiene que estar lleno de la voluntad de Dios, que nos dice en Timoteo. 너는 새로 입교한 자도 하지 마라. No trates de que tú seas un ser nuevo. 있다가 온 사람도 하지 마라. No trates de que tú seas un ser que quiere nacer 왜? nuevamente. ¿Pero por qué es esto? 깊이 모른다. 이거예요. Porque ellos no conocen el valor de su iglesia. 시험해보고 Por eso nos está diciendo a nosotros, nos da a nosotros 아니 그걸 제일 잘하는 사람 목사 앞에 la prueba para que luego verdaderamente puedan servir delante de Dios. Por eso solamente el obispo es el que conoce verdaderamente si esta persona ha hecho la voluntad de Dios. Por eso, o sea, el diezmo y todas las ofrendas. 교회는 하나님의 세우시 성령이 세우시니까 Por eso la iglesia, como es hecho por medio del Espíritu Santo, tenemos que esforzarnos a no blasfemar al Espíritu Santo. No es solamente el decir, hagamos de esta forma. Uno puede decir, amén, hagamos de esta forma. No hay nadie que se pueda ir en contra del Espíritu Santo. Pero entonces te están tratando de ahora cambiar la iglesia en una forma 신본주의를 민주주의 마냥 democrática. 왜 교회를 말해 목사 마음대로 하느냐? Y entonces uno puede decir, ay, ¿cómo puede el obispo hacer según su propia voluntad? Pero la verdad es que en la Biblia no es el venir a un acuerdo, sino es hacer la voluntad de Dios. 하나님 뜻만 있는 거예요. 아멘. O sea, es el según la voluntad de Dios. 예와 아니오가 Por eso, nosotros siempre que estamos firmes delante de la palabra de Dios, 오직 예뿐이다. en nosotros solamente tiene que existir el sí, el amén. 하나님이 그 믿음을 인치시고 Y por eso Dios nos sella a nosotros nuestra fe por medio del Espíritu Santo y nos da el Espíritu Santo como garantía. 오늘 저기요 이 북한도 Si nosotros vemos en el Corea del Norte, es comunista, 이름은 독재가 아니에요. pero aunque ellos dicen que es, aunque en su nombre dicen que no son comunistas, ellos dicen que son de una democracia. 인민공화국이라는 게 뭐예요? 공화국이라는 민주주의란 말이에요. O sea, ellos estaban llamándose a sí mismos como si tuvieran la democracia, pero la verdad ellos también al votar, 바로 반대표를 던질 수도 있어요. 그래서 나는 보자. ellos también verdaderamente pueden votar por lo contrario. Pero por ejemplo, es algo que no he visto, pero algo que he escuchado, es que si uno verdaderamente, uno le puede decir, cuando uno dice si quiere votar por esta persona o no va a este lugar, y entonces uno le dice, si en otro lugar, uno tiene que dar el voto si quiere, pues verdaderamente acepta eso o no. Pero entonces, como ellos, si votan en contra del gobierno, obviamente pues van a morir. Por eso, ellos verdaderamente pues votarían por lo que el gobierno está diciendo. 인본주의는 전부가 민주주의예요. En un lugar donde ya es, pues la verdad es que la iglesia no es un lugar donde existe la democracia. Nosotros solamente, nuestra vida de fe es concentrada por Dios, es hacer según la voluntad de Dios. Por eso el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. 성령을 거스리면 안 돼요. Por eso nosotros no podemos blasfemar al Espíritu Santo. Por eso en Mateo 12, desde el 39, ¿qué es lo que nos dice? Aunque ustedes verdaderamente estén ofendiendo a
Jesús. Y si usted no desobedece la ley de Moisés, verdaderamente recibirán de todas maneras la salvación. No es, pero como no conocen al pecado, pues entrarán al infierno. Pero la verdad, si ellos si quieren creer, pueden verdaderamente recibir el perdón y recibir la salvación. Pero sin embargo, el blasfemar al Espíritu Santo es algo que no tiene perdón ni ahora ni en el futuro. La iglesia es el lugar que fue hecho por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que verdaderamente establece al obispo y hace que todas las cosas salgan, que los dice en Filipenses, que también nosotros oremos por medio del Espíritu Santo, que prediquemos por medio del Espíritu Santo, que demos sacrificio por medio del Espíritu Santo. Si nosotros nos alejamos del Espíritu Santo, no podemos orar. La oración no es aceptada y también el sacrificio no es aceptado y tampoco el culto es aceptado. Por eso nos está diciendo que nosotros tengamos el culto en espíritu y en verdad, o sea, solamente por medio del Espíritu Santo. Por eso, si ustedes desobedecen al Espíritu Santo, ustedes verdaderamente no tendrán el perdón. El Espíritu Santo, no hay una forma en que podamos tener concretar en esto. Pero el Espíritu Santo verdaderamente nos ayuda según la voluntad de Dios. Eso es lo que en Romanos 8:29 nos dice. O sea, Él solamente sigue la voluntad de Dios y obra según la voluntad de Dios. Por eso, si ustedes no viven según la voluntad de Dios, es algo que no tiene que ser de esta forma. En Juan 3, que nos dice, aunque la persona que está lleno del Espíritu Santo, verdaderamente no se dejará llevar por el viento de donde viene. Pero tenemos que hacer todas las cosas por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está firme con la voluntad de Dios. O sea, es seguir la voluntad de Dios, o trabajar por la voluntad de Dios. Por eso lo que ya ha sido hecho y planeado anteriormente, ya es hecho en esta tierra por el Señor. Por eso, entonces les voy a decir, como ya les he dicho, para la ley, el día de reposo es el día en que fue hecho por Dios. Pero él verdaderamente, en ese tiempo, si no obedecen ese mandamiento que fue dado pues por el ángel, en ese mismo instante fueron apedreados y mueren. Pero hoy ahora, en este momento que es llevado por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que ya ha venido en nosotros. Pero entonces, ¿por qué nosotros no estamos obedeciendo al Espíritu Santo? Por favor, mírense fríamente a cada uno de ustedes. Si ustedes verdaderamente están cumpliendo con el día del Señor, si uno verdaderamente entrará al infierno o no, pero yo creo que así será de esta forma. ¿Por qué? Porque las personas que no han creído en Dios, verdaderamente, esas personas verdaderamente tienen que obedecer la palabra de Dios. Por eso que nos dice a nosotros, ese día que ya ha sido acercado, esfuércense para que ustedes se acerquen y se reúnan. ¿Por qué? Porque en ese no verdaderamente en Hebreos 10:25, que es lo que nos dice, el que verdaderamente, el que ya recibió la salvación y vuelve a pecar delante del Señor, verdaderamente no habrá una forma en que decir la salvación. Tenemos que ser guiados por medio del Espíritu Santo. Vamos a decir en puño cerrado todos juntos, que vivamos por medio del Espíritu Santo, que vivamos por medio del Espíritu Santo, vivamos por el medio del Espíritu Santo, vivamos por medio del Espíritu Santo. Tenemos que vivir por medio del Espíritu Santo. Aunque no sabemos qué tan las otras cosas, pero también tenemos que entender de que el Espíritu Santo es el que ha verdaderamente puesto el día del Señor, el que ha puesto el culto, y es el que nosotros tenemos que obedecer. Por favor,
El hecho de no venir al culto y el venir cumplir el día del Señor, verdaderamente es porque no tenemos la fe. Y verdaderamente el que blasfema al Espíritu Santo, verdaderamente no tendrá el perdón al final del día. O sea, en el día del juicio, verdaderamente recibirá y será juzgado. Esto dice en Mateo 11, 26. Por favor, si ustedes son personas que verdaderamente han vivido por medio del Espíritu Santo, verdaderamente seguirán el Espíritu Santo y cumplirán con el día del Señor. Por eso, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? No blasfemen el Espíritu Santo. O sea, todos ustedes han recibido la gracia y han recibido los dones, pero no usan a los dones que fueron dados a ustedes. O sea, menosprecian al Espíritu Santo. Por eso, en ustedes no serán usados en ninguna forma. Por eso, también si nosotros al masticar, si masticamos en un solo lugar, entonces no es bueno. Pero entonces de la misma forma, el doctor nos dice, el dentista nos dice que nosotros debemos masticar en los dos lados. De la misma forma, si el Espíritu está dentro de nosotros, que el Espíritu Santo viene a nosotros para que nosotros dependamos de Él, para que nosotros oremos, para que nosotros nos arrepentamos, para que nosotros tengamos la esperanza. Pero si no lo hacemos de esta forma, el Espíritu Santo desaparecerá. O sea que nosotros no preocupemos al Espíritu Santo. O sea que nosotros no preocupemos al Espíritu Santo. No hay en la iglesia, nosotros no podemos buscar una democracia en la iglesia. O sea, uno de verdaderamente al venir por la verdad, eso es algo que uno puede hacer, digamos, según su propia vida. Por la vida de fe no es una democracia. No sé, el Señor nos está diciendo que no blasfememos al Espíritu Santo, que nosotros no abandonemos y menospreciemos al Espíritu Santo. Yo verdaderamente he visto muchas personas que verdaderamente han blasfemado con medio del Espíritu Santo, pero si las personas que blasfeman al Espíritu Santo no podrán recibir la bendición. Queridos hermanos, no blasfemen al Espíritu Santo, no blasfemen al Espíritu Santo. En nuestra vida de fe solamente puede estar el amén, solamente tiene que estar el amén. Uno puede decir como, yo conozco esto, y puede jactarse sobre lo otro. Y uno puede verdaderamente decir, ir en contra de la iglesia, pero según por medio de esas cosas, por esas incomodidades, uno verdaderamente, su espíritu puede recibir la maldición. Por favor, lo único en nuestra vida de fe, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. No está mi voluntad, sino solamente está tu voluntad. Es algo que tenemos que conocer. Solamente en nuestra vida de fe está el amén. Vamos a decir amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Así es. También uno luego de orar, uno dice y termina con amén. O sea, verdaderamente que así sea. Uno luego también, uno de orar, uno dice como, o sea que también nosotros tenemos que orar verdaderamente. Por favor, todos de pie. Si ustedes no son personas del Espíritu Santo, no, los cristianos son las personas que viven por medio del Espíritu Santo, las personas que verdaderamente
son cumplidas y son guiadas por medio del Espíritu Santo. La iglesia es el lugar donde fue hecho, guiado por medio del Espíritu Santo. Y también el obispo es hecho por medio del Espíritu Santo. Por favor, cumplan con el día del Señor. No blasfemen, no abominen el día del Señor. Por favor, vamos a decir todos juntos que mi espíritu tenga una fe que es de Dios, que mi espíritu tenga una vida de fe de espiritual, que mi espíritu tenga una vida de fe de Dios. Por favor, en esta forma vamos a orar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo verdaderamente nos ayude a nosotros y tengamos una vida de fe por medio del Espíritu Santo. Con todo corazón, oremos todos juntos en esta hora.